de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. Asimismo, el acta de la sesión de 6 de abril del 2022 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se apruebe el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta de la sesión anterior, señora presidenta. Muchas gracias. Aprobada el acta de la sesión del miércoles 6 de abril del año 2022. Continúe la Secretaría, por favor. Se recibió del senador Elí César Cervantes Rojas comunicación con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura. La Asamblea queda enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió de las senadoras y de los senadores de la Comisión de Turismo Comunicación con la que presentan el informe de su visita a instalaciones de la obra del Tren Maya en Quintana Roo los días 17 y 18 de marzo de 2022. La Asamblea queda enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la senadora Minerva Citlali Hernández Mora comunicación con la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 18 de abril del año en curso. La Asamblea queda enterada y damos la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Minerva Citlali Hernández. Comuníquese a las secretarías generales y a su suplente, senadora María Celeste Sánchez Sujía. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que remite el Ejecutivo Federal solicitud para ampliar el periodo de autorización de salida de los límites del país a elementos de la Armada de México en el buque Escuela Cuauhtémoc hasta el 30 de agosto de 2022, con el fin de concluir el crucero de instrucción Velas Latinoamérica 2022 y atender las invitaciones de San Juan, Puerto Rico, con motivo de la conmemoración del 5º centenario de su fundación, así como de la embajadora de México en Belice para conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Se turna la Comisión de Marina y pasamos al siguiente asunto. También se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que remite del Ejecutivo Federal solicitud de autorización para permitir la salida fuera de los límites del país de 128 elementos de la Armada de México a fin de que participen en el ejercicio multinacional Tradewinds 2022 con sede en Belice, así como para permitir el ingreso de las tropas y buques militares extranjeros, 341 elementos para el mismo ejercicio con sede en Quintana Roo, México, que se llevará a cabo del 7 al 21 de mayo de 2022 de manera simultánea en ambos países. Turna la Comisión de Marina y pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Tribunal Electoral del Estado de Campeche oficio con el que informa de la vacante de magistrado electoral con efectos a partir del 8 de abril de 2022. Se remite a la Junta de Coordinación Política y pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Tribunal Superior Agrario oficio con el que remite el informe de labores de 2021. Se remite a la Comisión de Reforma Agraria y pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de los Congresos del Estado de Baja California Sur y del Estado de Jalisco respectivos exhortos en relación con el proyecto de decreto en materia de crédito de nómina con cobranza delegada. Se turna la Comisión de Hacienda y Crédito Público y pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Querétaro oficio con el que informa de la elección de la mesa directiva que fungirá del 26 de marzo de 2022 al 25 de septiembre de 2022 de la 60ª legislatura. La Asamblea queda enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 bis 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación a los requisitos y trámites de adopción. Se turnan las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto.
De igual forma, se recibió proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en relación a la unidad de medida y actualización. Se turnan las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Primera. Y pasamos al siguiente asunto. También se recibió proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 10ª del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de comunidades acuícolas. Se turnan las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Primera. Y pasamos al siguiente asunto. De igual forma, se recibió proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción segunda bis al artículo 4 de la Ley de Vivienda en materia de construcción de edificios sustentables. Se turnan las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda. Y pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 171 y 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de sanciones en materia de tráfico de ganado. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda. Y pasamos al siguiente asunto. Finalmente, se recibió proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera para la regulación del litio. Informo a la Asamblea que con fundamento en el numeral 2 del artículo 176 del Reglamento del Senado, se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Minería y de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos Segunda el día 18 de abril del 2022. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el pasado 16 de abril ocurrió el fallecimiento de la señora Rosario Ibarra de Piedra, quien fuera una incansable activista, defensora de los derechos humanos, senadora de la República en la 60ª y 61ª legislaturas del Congreso de la Unión y forma parte de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez desde el año 2019, en que recibió dicho galardón. A propósito de este lamentable suceso, la mesa directiva acordó realizar un homenaje. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las actividades que realizaremos en este pleno. Con gusto, señora presidenta. Las actividades acordadas por la mesa directiva son: al inicio de la sesión guardaremos un minuto de silencio en memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra. Los grupos parlamentarios harán uso de la tribuna para referirse a la figura y trayectoria de esta excompañera. Las intervenciones ocurrirán en orden progresivo y por un máximo de 3 minutos cada una. Al concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, la presidencia de la mesa directiva tendrá un mensaje final. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Para iniciar este homenaje a doña Rosario Ibarra de Piedra, les solicito a todos ustedes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
Muchas gracias. Daremos paso a las participaciones de los grupos parlamentarios sobre la figura y la trayectoria de doña Rosario Ibarra. Tiene el uso de la palabra el senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, senador. Sí. Con su permiso, senadora presidenta, señorías, buenos días. Conocí a Rosario Ibarra de la Garza en 1988, afuera de las rejas en la Secretaría de Gobernación, en aquella foto legendaria con Manuel Cloutier y con Cuauhtémoc Cárdenas. Había pasado el temblor de 1985 y el asesinato del michoacano Manuel Buendía. Manuel Bartlett había maniobrado electoralmente en un fraude y se estaba reclamando democracia con Rosario Ibarra al frente. Mientras Manuel Bartlett desaparecía votos, ella luchaba para encontrar a personas desaparecidas. Para mí, Rosario Ibarra es un símbolo de dolor, de conduelo. Para mí, Rosario Ibarra hoy es repudiar y reclamar la muerte de los asesinatos de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, levantar la voz por los secuestrados, por los desaparecidos, por los levantones. Ella se condolería hoy de estos fenómenos criminales impunes. ¿Cuántas familias, pregunto yo, hay sin tumbas donde rezar o sin tumbas donde dolerse para los que no tienen Dios? Alejandro Encinas y Carla Quintana han hecho un trabajo correcto, han trabajado con las uñas para buscar a los desaparecidos. Hoy desde aquí, desde esta tribuna, digo y decimos en el Grupo Plural que el mejor homenaje que se puede hacer a Rosario Ibarra, después de las poquísimas sentencias que se han obtenido por el delito de desaparición forzada, casi ninguna, el mejor homenaje a Rosario Ibarra es la renuncia del fiscal general Gertz Manero. Que renuncie el fiscal Gertz Manero y no vayan a poner a Saldívar de fiscal. Ese es el mejor homenaje que reclamaría hoy con coraje cívico Rosario Ibarra. Hoy estamos en el mismo lado de la foto, de aquella foto, en el mismo lado de Cloutier, reclamando un INE autónomo, en el mismo lado de Cuauhtémoc Cárdenas y no de Cuauhtémoc Blanco, en el mismo lado de Rosario Ibarra. Ojalá algún día descansen en paz los desaparecidos y sepamos la verdad y su paradero. Descansa en paz, Rosario Ibarra. Nosotros seguiremos reclamando por el dolor de las personas desaparecidas. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra Juan Manuel Fósil Pérez, el senador del PRD. Por favor, senador. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros senadores. La verdad que es un honor pasar a rendirle honores a doña Rosario Ibarra de Piedra. Para el Grupo Parlamentario del PRD es motivo de profunda tristeza hacer mención del fallecimiento de una mexicana ejemplar como lo fue doña Rosario Ibarra. Sin embargo, su partida no deja un vacío, al contrario, reaviva el movimiento en pro de las personas desaparecidas, que por cierto suman a más personas desaparecidas cada día, y la deuda histórica que tiene el Estado para esclarecer los hechos y reparar
el daño a las víctimas y a sus familias. El magisterio de doña Rosario Ibarra queda de manifiesto en las luchas que encabezó y en los ideales en los que creyó. De manera especial para el PRD, los ideales de doña Rosario están vivos en los documentos básicos del partido y en nuestro lema Democracia ya, patria para todos. Esta mujer excepcional nació en Saltillo, Coahuila, en 1927 y enfrentó un hecho que marcó su vida, un hecho que la motivó a buscar a su hijo y a luchar por desaparecidos de muchas familias en todo el país. La desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra, acusado de ser presunto integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien en 1974, con solo 19 años, fue detenido de manera ilegal en Monterrey por agentes policiales que posteriormente lo entregaron a instancias castrenses y de ahí nunca más se supo de él. Así que la incursión de doña Rosario Ibarra de Piedra en la política se dio para levantar la voz ante el poder, al ser fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres, familiares de desaparecidos, así como pionera en la defensa por los derechos humanos, la paz y la democracia en México. En esos tiempos, en el 74, cuando era tan difícil enfrentarse al gobierno, ella como mujer, como madre, tuvo ese gran valor, no solo de luchar por su hijo, sino de encabezar un movimiento muy importante que hasta hoy subsiste. Así, ella fue la pionera en la organización de madres de familia en busca de sus hijos al fundar en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que sería conocido como el Comité Eureka. Desde ahí, plantó cara al poder exigiendo justicia y demandar el alto a la impunidad en el marco de la denominada Guerra Sucia. Así, una de las frases que se le atribuye a dicho Comité Eureka es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Doña Rosario también fue pionera al ser la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1982 y 1988 por el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores. De igual forma, fue promotora de las reformas constitucionales y legales y además legales a favor de los derechos humanos y en contra de la tortura y desaparición forzada en México. Su paso por el legislativo le permitió ocupar los cargos de diputada federal y senadora de la República por el PRD, en donde se distinguió por su liderazgo y trabajo a favor de las víctimas de la violencia. Entre los diversos reconocimientos que recibió se encuentra la candidatura en 4 ocasiones al Premio Nobel de la Paz en 86, 87, 89 y 2006. Muchas gracias, o la senador. realización de un documental sobre su experiencia de lucha en el ámbito de los derechos humanos en México. Asimismo, el Poder Legislativo le reconoció por una parte, la Cámara de Diputados le concedió en 2019 la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, y el Senado le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez, la máxima presea que entrega esta Cámara y con la cual su nombre queda ligado al de otro mexicano extraordinario que no guardó silencio ante el abuso del poder como lo fue Belisario Domínguez. Después de una vida de activismo y de entrega a la defensa de los derechos humanos y búsqueda de la verdad, Rosario Ibarra de Piedra senador. murió el pasado 16 de abril a los 95 años. Estamos convencidos que su muerte es el tránsito a su posteridad y será aliciente para las madres de familia que continúan este doloroso y arduo trabajo de búsqueda de la verdad y de búsqueda de sus seres queridos. Su vida puede sintetizarse en su frase: vamos a luchar, nunca a olvidar. Que viva Rosario Ibarra de Piedra. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Sacil de León Villard, del Partido Encuentro Social, por favor. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy el Pleno de este Senado honra merecidamente la memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra, incansable luchadora social en contra de la desaparición forzada en este país, una práctica cruel y autoritaria que durante décadas imperó en México.
La historia de la defensa y protección de las víctimas de este país no podrían ser entendidas o explicadas sin el trabajo y la lucha de doña Rosario Ibarra. La encabezó a partir de la desaparición de su hijo, Jesús Ibarra. Lucha que convirtió en su historia de vida y que la llevó a su incansable búsqueda. Recordemos que en 1977 fundó el colectivo del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como el Comité Eureka, organización de madres y familiares de desaparecidos durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. El Comité Eureka se posicionó rápidamente en contra de la desaparición forzada, la tortura y las constantes violaciones a los derechos humanos que sostenía el viejo sistema político a través de la Dirección Federal de Seguridad y otros organismos que se habían creado para reprimir, encarcelar y desaparecer a los disidentes del sistema. En 1978, doña Rosario Ibarra realiza también una huelga de hambre para que cesaran los actos de desaparición forzada por parte de las autoridades y denuncia la existencia de cárceles clandestinas. Con ello logró obtener la promulgación de una ley de amnistía que puso en libertad a cerca de 1,500 presos políticos, permitiendo el regreso de 57 exiliados al país y el desistimiento de más de 2,000 órdenes de aprehensión. Doña Rosario Ibarra fue la primera candidata mujer a la presidencia de la República, siendo también la única mujer hasta la fecha en ser postulada 2 veces a este cargo, en 1982 y en 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, por lo que también nuestro reconocimiento a su figura como una pionera en materia de derechos políticos de las mujeres en este país. En Chiapas, en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue nombrada presidenta de la Convención Nacional Demócrata, celebrada en la selva chiapaneca, en donde ella expresó su solidaridad, compromiso y apoyo al movimiento zapatista en las mesas de diálogo que finalmente llevarían a la firma de los acuerdos de San Andrés. Su activismo político y defensa de los derechos humanos fue amplia en favor de las comunidades indígenas y en contra de la violencia para las mujeres. Es importante recordar que este Senado de la República, por su férrea defensa a los derechos humanos y a las víctimas y a su gran trayectoria, la hizo merecedora de la Medalla Belisario Domínguez 2019. A ella todo el reconocimiento, a su gran fortaleza de vida y al amor a su hijo, que le permitió construir un México más democrático y una sociedad más igualitaria. Doña Rosario Ibarra pasó más de 40 años en la búsqueda de su hijo, pero no se limitó a ello, sino que la mayor parte de su vida la dedicó a luchar por las causas de las miles y miles de víctimas en nuestro país. Concluyo, Presidenta, dando voz a los que no la tenían y exigiendo justicia por las que ya no podían hacerlo. Descanse en paz, doña Rosario Ibarra, referente histórico de la construcción democrática de nuestro país. Honremos desde este espacio su lucha y su legado histórico para todas las generaciones. Le rendimos un admirable homenaje en su memoria. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, Acil. Ahora tiene el uso de la palabra el senador por el Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña. Por favor, senador. ¿Cómo estás? Con la venia de la presidencia, senadoras y senadores, mexicanas, mexicanos y querido pueblo de Colima. El pasado 16 de abril falleció una mujer excepcional, María del Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra. A decir verdad, ella defendía que no era propiedad de nadie. Ella quería que siempre se le dijera Rosario, María del Rosario Ibarra de la Garza, porque no era de Piedra ni de nadie, ella era de ella misma. Varias veces lo dijo. La tierra de Saltillo vio nacer a una incansable activista, fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres, familiares de desaparecidos,
además de ser pionera de la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en México. Desafortunadamente, el hecho que marcó su vida fue la desaparición forzada de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, quien en 1974, con solo 19 años, fue detenido de manera ilegal en Monterrey por agentes policiales que posteriormente lo entregaron a las instancias castrenses. Es a raíz del dolor, desesperación e impotencia por la desaparición de su hijo que doña Rosario Ibarra comienza su lucha como activista. Así inició la búsqueda por la verdad y la justicia, convirtiendo una lucha individual en una lucha colectiva. En México, la lucha por reconocer las vulneraciones de los derechos humanos de las personas por parte del Estado no se podría entender sin el papel de la ilustre Rosario Ibarra. Es en 1977 que funda el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que sería conocido como el Comité Eureka. Organizaciones desaparecidas que tenía el objetivo de exigir justicia y demandar un alto a la impunidad ante estos crímenes. Como doña Rosario Ibarra señaló, pensaron los gobiernos que con la desaparición forzada iban a intimidar al pueblo y le resultó al revés. La voz de doña Rosario Ibarra se hizo escuchar también a nivel político. Fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1982 y 1988 por el ahora ya extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores. Además, fue diputada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y orgullosamente senadora por el Partido del Trabajo. Desde su posición de parlamentaria, siempre defendió y promovió la defensa y el respeto por los derechos humanos. La lucha de doña Rosario solo fue la semilla que hoy germina hacia la consolidación de un país donde se respeten los derechos humanos sin excepción. Es prioritario que desde los tres órdenes de gobierno se continúen impulsando las acciones encaminadas a promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos solidarizamos con los familiares y amigos de doña Rosario Ibarra ante su sensible y lamentable fallecimiento. Gracias, doña Rosario, por habernos tomado de la mano y acompañar con su interés y principios la lucha por la justicia desde nuestro partido político. Gracias por las enseñanzas y por siempre defender los ideales y principios de lucha social y activismo político para proteger a los más débiles. Siempre la recordaremos con amor y con un profundo respeto y reconocimiento. Su cuerpo pereció, pero sus principios, su trabajo senador. y su ideal de lucha trascienden el imaginario colectivo. Ayer, hoy y siempre vamos a luchar, nunca olvidar. Gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz del Partido Verde Ecologista de México. Por favor, senadora. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la escritora y activista feminista Audre Lorde dijo alguna vez: cuando me atrevo a ser poderosa, a utilizar mi fuerza al servicio de mi visión, entonces se vuelve menos y menos importante si tengo miedo. Es claro que hoy muchas mujeres hemos perdido el miedo, no solo porque nos hemos dado cuenta de nuestro poder y asumido que para tener un lugar en el mundo tenemos que alzar la voz y no callarnos, sino además porque nos dimos cuenta que no estamos solas. Nos hemos dado cuenta que formando redes, tejiendo sororidad y manteniendo la frente en alto, podemos construir espacios seguros y articular esfuerzos para salvarnos la vida y vivir en plenitud. Rosario Ibarra nos ha inspirado. Fue una mujer valiente que no tuvo miedo, pionera, activista por los derechos humanos en México. Empoderó a las mujeres para salir a las calles y demandar justicia. Esencialmente defensora de las garantías más elementales para el ser humano, la vida y la libertad.
mujer legisladora, diputada y senadora, además de ser la primera mujer candidata a la presidencia de la República Mexicana. Sus acciones le valieron ser nominada al Premio Nobel de la Paz en varias ocasiones y condecorada con la medalla Belisario Domínguez en 2019 en esta asamblea. Rosario Piedra nos recuerda que la lucha por buscar a las personas desaparecidas nunca debe detenerse, y menos cuando en nuestro país se tiene el registro de al menos 99,000 personas desaparecidas y no localizadas. En el Partido Verde recordaremos siempre con inspiración el legado de una mujer activista como Rosario Ibarra. Debemos seguir luchando junto con otras mujeres en contra de acciones, normas, culturas y estructuras que perpetúan esquemas de desigualdad e injusticia, para consolidar espacios de sororidad que se traduzcan en sociedades más justas, favorecer que todas las personas podamos vivir la experiencia humana con plenitud y con dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Por favor, senador. Nada más merecido que iniciar esta sesión rindiendo un merecido homenaje a una mujer excepcional como lo es doña Rosario Ibarra de Piedra. Doña Rosario fue merecedora de la máxima distinción al mérito cívico que entrega el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez. Su hija, al recibir la presea, dijo a nombre de su madre: no quiero que mi lucha quede inconclusa. Por eso dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos. Rosario Ibarra de Piedra inició en abril de 1975 con motivo de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra, una acción de peregrinaje permanente. Recorrió cárceles, instituciones, Secretaría de la Defensa Nacional, Gobernación, Presidencia de la República. Rosario Ibarra de Piedra fue marcada y marcó la historia de México, porque gracias a ella se crea el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, el Comité Eureka,
Una de las primeras organizaciones que dieron sentido y sustento a lo que se convirtió de una lucha social en una lucha política. Rosario Ibarra de Piedra fue candidata presidencial por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1982 y nuevamente en 1988. Tuve el privilegio de conocerla desde 1975. La recibí, la conocí igual que a sus hijas y tengo el grato recuerdo de tener como regalo de bodas una licorera elaborado en un libro que representa la Divina Comedia. Con doña Rosario me unió una relación de verdadero respeto y reconocimiento a sus valores y su trayectoria. Y fuimos además diputados en la 53 legislatura. Y como integrante del órgano de decisión política de la coalición, participamos para que participara como primera en la lista de la lista nacional a senadores de la República y por ello encabezó la lista al Senado en 2006 y fue senadora de la República en las legislaturas 60 y 61. La trayectoria y congruencia de esta mujer representa la lucha por los derechos humanos, representa los valores de la dignidad de las mujeres, la vanguardia en lo que hoy es igualdad sustantiva, en derechos de participación política, y representa además la congruencia de una lucha al servicio de las mejores causas del país. Por ello, el destino siempre une trayectorias y casualmente, si en abril de 1975 desapareció y no volvió a ver a su hijo, en abril del 2022 se retira de la lucha que libró por tantos años. Rosario Ibarra de Piedra está en el muro de honor del Senado de la República, pero también está en el muro de honor de las mujeres de México como una verdadera mujer de vanguardia en la lucha política, como una mujer en la tenacidad, en la defensa de los derechos humanos, de los desaparecidos, y hoy su presencia en este recinto, gracias a la decisión afortunada de la mesa directiva del Senado de la República, nos permite recordar